Continuando con el segundo bloque de este seminario, vamos con el grupo número 3. Vamos a hablar sobre las enfermedades emergentes y reemergentes y los elementos que impactan en la familia y la economía regional. Sabemos que las enfermedades emergentes de origen infeccioso representan una amenaza a la salud pública, ya sea por la falta de tratamiento específico o por la sobrecarga a los sistemas de salud por el aumento de la morbimortalidad. Los términos enfermedades infecciosas emergentes, reemergentes o simplemente enfermedades emergentes suelen utilizarse como sinónimos en la literatura científica. Sin embargo, un concepto útil sería considerar a las enfermedades infecciosas emergentes como aquellas que aparecen por primera vez y o que habiendo existido previamente aumentan su incidencia, virulencia, resistencia o distribución geográfica. Según la propia definición, se pueden subclasificar en verdaderamente emergentes, como el virus de la inmunodeficiencia humana, las reemergentes, como el virus del Nilo occidental, o intencionadamente emergentes, por ejemplo, cuando es por bioterrorismo. Recientemente se ha añadido una nueva categoría, las accidentalmente emergentes, como los poliovirus derivados de la vacuna. Y para completar el espectro, se podría añadir a las desemergentes, que son las que se han erradicado, como la viruela. Entonces, a través de toda su historia, la humanidad ha sufrido y enfrentado epidemias y pandemias provocadas por variados agentes infecciosos, bacterias, virus, parásitos. Tales fueron las pandemias de plaga o peste negra recurrentes en los antiguos imperios. La pandemia del siglo XV en Europa, que acabó con el 30% de la población, al igual que la pandemia de influenza de 1918, que produjo más muertes que la Primera Guerra Mundial. En 1981, el mundo fue sorprendido por la pandemia producida por un virus desconocido, que se identificó finalmente como el virus de la inmunodeficiencia humana, causando o responsable del SIDA. Siguieron otras grandes pandemias y epidemias como el virus que ocasionó el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS-CoV-1, en el año 2002, y 10 años después un nuevo coronavirus como el MERS-CoV. En el 2009 vivimos un nuevo virus respiratorio de origen porcino, que es la influenza H1N1, que la diseminación mundial ocurrió, bueno, en menos de 6 meses. En el año 2013 aparece en el continente americano la enfermedad chikungunya, transmitido por los vectores Aedes albopictus y Aegypti, y también involucra en el 2015 la transmisión de Zika. Pero en el año 2018, la Organización Mundial de la Salud consideró que podría haber una infección que podría causar una emergencia de salud pública y que denominó enfermedad X. Y hizo un bosquejo como que el responsable podría ser un coronavirus. Entonces, es así como un año después nos llegó esta nueva pandemia por el SARS-CoV-2, causando el COVID-19, que bueno, se extendió rápidamente, una elevada mortalidad, colapsó todos los sistemas de salud en los países desarrollados y subdesarrollados, llevando al confinamiento de todo el planeta por primera vez en la historia contemporánea. Y bueno, en Venezuela las enfermedades infecciosas se han perpetuado y en los años recientes la incidencia de alguna de ellas ha aumentado. La malaria, por ejemplo, se ha convertido en la actualidad en un grave problema de salud. El dengue, el zika, el chikungunya han tenido un ascenso alarmante en los últimos años y hemos visto en Falcón que el dengue cada vez, o sea, sí, somos, ya el dengue vive con nosotros, pero cada vez los números van en ascenso. La tuberculosis, que había bajado notablemente en la década de los 60, vemos que en los últimos 10 años ha habido un incremento de nuevos casos y vemos que después de la pandemia esto se ha disparado a más del doble. Comportamiento similar, bueno, la difteria, controlada hace 2 décadas y que actualmente ha surgido, y vemos que nosotros en nuestro país y en nuestro estado tenemos toda la tormenta perfecta como para que estos virus surjan y resurjan.
el VIH había descendido el índice de mortalidad durante el decenio de 2000-2019, pero ya para el 2020 se observó un aumento de nuevos diagnósticos y de la tasa de mortalidad, llegando a 17,4 por cada 100.000 habitantes, que es una cifra verdaderamente alarmante a nivel mundial. Para continuar, hablaremos de lo que son las enfermedades transmitidas por vectores, entendiéndose que este grupo de enfermedades se encuentran englobadas por todas aquellas infecciones que se propagan de un organismo u otro a través de la picadura de un vector. Estos pueden tener un origen de tipo insecto, artrópodos u otros animales. Estos vectores actúan como portadores del agente infeccioso y transportan lo que son las diferentes bacterias, virus y parásitos hacia ser humano o animal que finalmente van a ser su huésped. La Organización Mundial de la Salud divide estos vectores en origen biológico y mecánico. Entre los tipos biológicos se encuentran aquellos invertebrados que transportan los patógenos dentro de su cuerpo y lo transmiten al ser humano mediante la picadura. Por su parte, los de origen mecánico, estos vectores los recogen del suelo, las heces u otras formas patógenas y lo llevan a su cuerpo para posteriormente la transmisión. Tenemos que estos vectores pueden ser de una amplia gama, como los mosquitos en sus diferentes variables, también se encuentran lo que son los flebotropos, caracoles y otro tipo de insectos. En cuanto a las enfermedades zoonóticas, representan a un grupo de enfermedades infecciosas que se transmiten de forma natural entre los humanos y los animales, donde el 60% de todas las enfermedades infecciosas corresponden a este grupo de enfermedades y a su vez el 75% de las mismas tienen un origen emergente. En la publicación realizada por Ochoa en periodo octubre-septiembre 2023, clasifica estas enfermedades en varias categorías. La derivada de la influencia u otros virus respiratorios, la influencia aviar, la cual en los últimos años vemos una alta patogenicidad, el dengue, donde en el último reporte del año 2023 encuentra que estas representan 1.445 casos confirmados por laboratorios de dengue en el año 2023 y que el 17% de los mismos fueron clasificados como dengue grave. También tenemos las enfermedades prevenibles por vacuna, que engloban otro grupo importante. En ellas encontramos lo que son la difteria, sarampión, la fiebre amarilla, la poliomielitis, según por mencionar alguna de ellas. Un ejemplo reciente de una enfermedad zoonótica encontramos lo que es el COVID-19, donde, según los estudios, estas enfermedades fueron transmitidas a través de una variante de murciélago. En relación a las enfermedades no transmitibles, las enfermedades no transmitibles son consideradas como unas enfermedades crónicas que poseen características que las distinguen de las enfermedades transmisibles. Por lo general tienen un inicio tardío, una progresión lenta. Adicionalmente, pueden requerir un tratamiento a largo plazo y estas enfermedades son el resultado de múltiples factores tanto genéticos como de comportamiento y ambiental, donde 41 millones de personas tienen una muerte secundaria a este tipo de enfermedades que equivale al 74% de todas las muertes en el mundo. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud, en el marco mundial de vigilancia del periodo 2013 al año 2025, plantea la reducción del 25% de la mortalidad prematura secundaria a las enfermedades no transmisibles. Y se plantea metas como la disminución del hábito tabáquico, de la ingesta de bebidas alcohólicas, disminución o de la sal y consumir alimentos más saludables, la realización de actividades físicas, todo ello permite la reducción significativa de estas enfermedades. A su vez,
tenemos que la identificación y el comportamiento de los diferentes factores que pueden llevar a la presencia de este tipo de enfermedades es de gran importancia y representan una gran ventaja en cuanto a lo que es la prevención y control de las mismas, que desafortunadamente en ocasiones no es aprovechada significativamente. Muy buenos días, compañeros doctorantes, doctor Peroso. Continuando con la disertación del día de hoy que corresponde acerca de lo que son las enfermedades infecciosas y el impacto que tienen en la familia y en la economía regional. Es importante destacar que este tipo de patologías, sobre todo las de tipo infeccioso, tienen un impacto importante a nivel socioeconómico de todas las comunidades. El impacto no es solamente a nivel local, sino a nivel regional y por supuesto a nivel mundial. Es así como hemos tenido importantes brotes de este tipo de enfermedades, como fue el H1, H5N1, el H1N1. Hemos tenido los brotes importantes a nivel mundial de HIV y por supuesto la última pandemia que fue la más reciente, la de COVID-19. Este tipo de enfermedades afectan todos los estratos socioeconómicos, pero tenemos poblaciones especialmente vulnerables como son las comunidades con estratos socioeconómicos deficientes, donde hay, sobre todo en aquellas comunidades donde hay poco acceso a los servicios básicos, sobre todo lo que es el agua, que genera condiciones de insalubridad que favorecen la propagación de dichas enfermedades. Todas estas patologías causan un aumento importante de la morbimortalidad de la población, sobre todo donde hay situaciones de precario acceso de salud, donde tenemos fallas en lo que son los niveles de atención primaria de salud. Todo esto y por supuesto que tenemos, pues, como ya lo mencioné anteriormente, una población vulnerable, produce un obstáculo para el desarrollo y por supuesto frena la economía de las poblaciones en general. Cuando ocurren este tipo de brotes, como vuelvo a retomar el caso del COVID-19, todas estas patologías pueden generar enfermedades sin cura, algún tipo de padecimiento o algún tipo de discapacidad o pacientes con deformidades para el resto de su vida, ¿ok? Como fue, por ejemplo, los pacientes que tuvieron enfermedad severa de COVID-19 que actualmente pues tienen padecimientos cardiovasculares, padecimientos de tipo respiratorio, ¿ok? Entonces, ¿cómo impacta esto en la familia? Generalmente uno o varios miembros de la familia tienen que abocarse a atender esta situación familiar y por supuesto su esfera o la esfera económica de este grupo familiar se ve mermada o afectada. Entre algunas de las bibliografías pues consultadas encontramos este artículo de una revista científica del 2022 que habla o menciona que más de 1.000 millones de personas en el mundo sufren por lo menos de algunas de estas patologías y la carga conjunta de esta enfermedad es de casi 56 millones de años de vida ajustado a la discapacidad. Otro aspecto que menciona es que los gobiernos proporcionan escasa prioridad de vigilancia y control. ¿Qué es lo que sucede? El gobierno las partidas de dinero o la porción del Producto Interno Bruto que destinan a la atención en salud son presupuestos que ya tienen destinados generalmente a principios de año y cuando ocurren este tipo de patologías emergentes o reemergentes tienen que hacer un gasto adicional, ¿sí? Y es por ello que tenemos poblaciones o comunidades que son pues mucho más vulnerables y se encuentran más desatendidas. Este tipo de patologías producen un impacto a nivel familiar, producen algo que se denominan crisis no normativas, porque son situaciones inesperadas y tienen que los miembros de esta familia abocarse a atender estas necesidades de el miembro familiar o de esta persona afectada y esto impacta de manera significativa al grupo familiar. También tenemos impactos a nivel del sistema sanitario, que ya se los voy a mencionar en la lámina siguiente, y tenemos impacto a nivel socioeconómico.
Aquí tenemos un gráfico que señala o nos hace referencia de cómo está distribuido el sistema de atención de salud público y privado. Es así como nosotros conocemos que a nivel público tenemos el Ministerio para el Poder Popular, ¿verdad? Para la salud, y el único o la persona o el ente que invierte es el gobierno directamente, y tenemos el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que tiene ingresos de las personas cotizantes y por supuesto inyección directamente del Producto Interno Bruto. Y de este modo, ¿qué es lo que sucede? Estos dos sistemas atienden todo lo que es la red de hospitales y ambulatorios y eh, lo que es el sector barrio adentro, pero nos quedan algunas zonas desprotegidas de atención en la población, y tenemos otro pequeño grupo que es la atención sanitaria privada, que por supuesto es muy poco o es un pequeño el grupo que tiene acceso a esto. Entonces esto genera, ¿verdad?, que existan áreas o comunidades que queden desatendidas o desasistidas, ¿ok? Son las más vulnerables y por supuesto son las que más padecen cuando ocurren este tipo de patologías o enfermedades emergentes, sobre todo las de tipo infeccioso. Otros artículos importantes que se revisaron en la bibliografía nos hace referencia, unos publicados por una doctora, López Charretón, que es una virólogo mexicano, que hace referencia del por qué los virus o las enfermedades virales emergentes causan un impacto importante. Y es que menciona también que existen muchos factores condicionantes a que o que favorecen a este tipo de patologías, como son la globalización, la sobrepoblación, la deforestación y los cambios de tipo ambiental. También menciona que por el hecho o por algunos hábitos de las personas de consumir, por ejemplo, carnes. Seguidamente vamos a comentar algunas conclusiones y recomendaciones, una vez agotado ya los aspectos a considerar dentro de la problemática concerniente a las enfermedades emergentes y reemergentes, donde cabe destacar que más de 13 millones de personas mueren anualmente producto de las enfermedades infecciosas emergentes, y tan solo 3 de estas infecciones, por ejemplo, el SIDA, la tuberculosis y la malaria, cobraron 5.7 millones de vidas, la mayor parte de ellos en países en desarrollo. Valga también la referencia, acotar cuáles son los principales grupos de riesgo para las enfermedades emergentes. Estos están representados en personas con bajos niveles de inmunidad, personas afectadas por varias enfermedades simultáneamente, personas de la tercera edad o ingresadas en clínicas de reposo de larga estancia, personas con dificultades para acceder a los servicios de salud y los viajeros internacionales, pues se movilizan por el mundo. Y estos están en guarda relación con los factores relacionados con la emergencia y reemergencia de las enfermedades, donde tenemos en primer lugar los factores demográficos de comportamiento, ya que el crecimiento demográfico ocasiona una mayor interacción humana y por consiguiente mayor aumento de riesgo de contagio. Fíjense que en la actualidad se estima que 200 millones de personas viven en megaciudades que exceden de los 10 millones de habitantes, proyectándose en los próximos años que serán 400 millones de personas que también en los países menos desarrollados estarán presentes estas concentraciones humanas con sus problemas de fondo de agua potable, de alimentación, hacinamiento, enfermedad. Y esto hace prever también un oneroso peso para las economías regionales y a nivel mundial. Factores tecnológicos industriales. Se ha visto como la tecnología, las nuevas prácticas de cosechas y cultivos, técnicas médicas y de procesamiento, pueden generar un brote emergente. Factores derivados del desarrollo económico y utilización de la tierra, la presión comercial y el crecimiento poblacional ha conducido a la invasión de bosques y selvas y pone un factor, es que la gente ahora se expone a agentes exóticos de enfermedades zoóticas, el comercio internacional, el impacto de la migración en la diseminación de las enfermedades es notorio.
Conforme aumenta el número de desplazamientos de las personas por el mundo, ya sea como inmigrantes, como comerciantes, como turistas o empresarios, llevan padecimientos de un lugar a otro. La adaptación y cambio de los microorganismos. Fíjense que se conoce que esto de la adaptación de los microorganismos es resultado de una acción multifactorial donde las actividades humanas condicionan pues, la presencia de nuevas entidades y patologías. Las políticas de salud, un factor clave en esto es en el resurgimiento de las enfermedades, está en un debilitamiento general en las actividades de salud pública, especialmente en materia de vigilancia epidemiológica, condiciones pues, de los laboratorios encargados de identificar precocemente estos problemas. Los fenómenos naturales también. Recordemos que en la década de los 90 fuertes lluvias azotaron a muchos países de América Latina y contribuyeron a la aparición de enfermedades como la leptospirosis. Y acá mismo en Venezuela, la encefalitis equina venezolana y la fiebre amarilla. Pero punto especial resulta discernir sobre el impacto de las enfermedades, tanto en las economías regionales como a nivel global, porque es costoso establecer planes de contingencia en el caso pues, de estas afecciones virales y su atención. Dicho a grosso modo, la manera de cómo una enfermedad puede afectar las economías es por el resultado que propician los ciclos de generación y de consumo de materiales de servicios y por consiguiente los ciclos de oferta y demanda, donde los posibles desequilibrios económicos en los países eh, pueden hacer posible colapsar los sistemas de salud, el cierre de empresas, comercio, centros turísticos, etc. Para tener un estimado en el costo de lo que significa esto, vamos a tener como referencia eh, la última de estas epidemias, representadas en la epidemia del COVID-19, desencadenada en el año 2020, cuya repercusión económicamente hablando se estimó en un total de 280.000 millones de dólares a nivel mundial. Si por otro lado tomamos como ejemplo, como referencia a un país como Venezuela, que también sufrió los embates de la epidemia, con un presupuesto para ese mismo año 2002, un presupuesto anual de 6.416 millones, tendremos como conclusión que el gasto erogado en la lucha contra el coronavirus fue el equivalente a 43.64 veces el presupuesto de nuestro país, es decir, casi 44 veces. Pero no solamente es importante considerar ese gasto cuantificable que se puede medir, sino el gasto no cuantificable, producto de las personas que resulten en estado de discapacidad o fallezcan por enfermedades, razón por la cual estos costos van a ser asumidos por el propio paciente, que incluyen medicamentos, intervenciones quirúrgicas y gastos funerarios. Bien, dicho esto, por vuestra amable atención, muchas gracias.